denuncias sobre delitos tecnológicos ha disminuido en el último año, estos se siguen dando. En el caso de que ustedes sufran alguno de los problemas de los que nosotros vamos a hablar a continuación, les ofrecemos este reportaje para que sepan cómo tienen que actuar. La seguridad en la red es algo que los usuarios de las nuevas tecnologías no cuidan tanto como deberían. Las redes sociales y las nuevas maneras de conectarse con el resto del mundo hacen que en la red queden archivados datos personales, de cuentas bancarias e incluso imágenes que pueden ser robadas por quienes hacen uso fraudulento en Internet, quedando al descubierto dichos datos y pudiendo ser utilizados por terceras personas para comprar con la cuenta de la víctima, para hacerse pasar por ella e incluso para difundir imágenes sin su consentimiento. Centrándonos en Córdoba, las estadísticas han ido cambiando a lo largo de los últimos 7 años. Mientras en 2006 llegaba a comisaría una denuncia al mes por este tipo de problema informático, en 2007 hubo un pico que elevó la media de denuncias a 1 por día, mientras que desde el año pasado, 2012, hasta ahora, ese pico ha vuelto a descender notablemente. Pues mire usted, he estado mirando un poco la estadística y concretamente este año se han reducido las denuncias. Yo llevo en el grupo desde 2006. ¿Vale? Y yo recuerdo cuando llegué a este grupo en 2006 apenas entraba una denuncia al mes, pero en 2007 se disparó y prácticamente entraba una denuncia diaria. Es verdad que cada vez hay más uso de las redes sociales, de Internet en general, y hemos tenido algunos picos de más denuncias, pero concretamente este año, comparado por ejemplo con el 2012 y 2011, las denuncias han reducido. Bueno, pues lo que más se denuncia efectivamente son las estafas. Y hay variedad de estafas, y sobre todo también los delitos con descubrimiento y revelación de secretos. Dentro de las estafas pues tenemos el uso fraudulento de tarjetas, de las que se sustraen los datos que navegan a través de Internet. Por eso es conveniente utilizar tarjetas monedero que se recargan con la cantidad exacta de la compra del momento y no están vinculadas a ninguna cuenta corriente, ¿vale? Y luego de lo que es descubrimiento y revelación de secretos, pues hay 3 grupos prácticamente, básicamente, uno de menores, lo que es cuando el descubrimiento de las claves de acceso a perfiles de redes sociales, cuentas de correo electrónico, otro de expareja, que también se suele dar bastante habitual, y por último a nivel empresarial, de antiguos empleados o de empresas que para descubrir y llevarse información privilegiada a otras empresas, o utilizarla ellos mismos, pues también suele haber algunas denuncias, que son las menos, pero también. Bueno, pues si ya ha ocurrido, denunciar siempre. Si no se denuncia, nosotros no tenemos conocimiento de que ese hecho ha existido, no se puede investigar y efectivamente no podemos perseguirlo, porque no tenemos conocimiento de que ese hecho ha ocurrido. Concretamente, además, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos es necesaria la denuncia para poder perseguirlo, ¿vale? Hay otros delitos que los podemos perseguir a instancia de parte, pero concretamente el delito de descubrimiento y revelación de secretos no. Denunciar siempre y claro, antes de que ocurra eso, pues lo ideal es siempre la prevención, ¿vale? En ese terreno pues nosotros solemos participar en charlas. Hace un domingo hemos participado en NetParty, ahí en la Universidad de Córdoba. Estamos con el plan director para la convivencia y la seguridad escolar, en la que damos charlas no solo a alumnos, sino también a padres y profesores, y damos una serie de pautas y consejos para el buen uso responsable y el uso seguro de Internet. El 99% de nuestro trabajo es siempre a instancia de parte, siempre bien requerimientos judiciales o bien por denuncia. Nosotros recibimos la denuncia y lo que hacemos es contactar con la víctima, se abre un caso, se le da un número de registro y a partir de ahí pues lo primero que hacemos es asesorar a la víctima para que si ese delito hay posibilidad de que vuelva a ocurrirle, pues darle las pautas para que eso no vuelva a ocurrirle, ¿vale? Y aparte del asesoramiento, pues ya proceder a recabar información para investigar y tratar de descubrir a los autores. La prevención es un paso fundamental para que los datos almacenados en Internet y en las redes sociales permanezcan en ellas de manera segura. Desde el Departamento de Nuevas Tecnologías se recomienda que los datos de carácter privado, así como las imágenes de uso personal, se guarden en un disco duro externo, de modo que si alguien pudiese entrar en el equipo no encuentre datos en él. También se recomienda no confiar en desconocidos, sino intercambiar datos con estos, ya que si no son costumbres que se hagan fuera de la red, en ella tampoco deberían realizarse. En cuanto al perfil de las víctimas y de los delincuentes, no existe uno fijo, cambiando por completo de unos casos a otros. Evidentemente la red social en sí no es peligrosa, lo que son peligrosas son las personas que hacen uso de ellas.
No es más peligrosa que la vida misma, puesto que en las redes sociales nos encontramos las mismas personas que nos podemos encontrar en cualquier ámbito de la vida, ¿vale? Entonces, no es que haya que tener un cuidado especial, pero sí un cuidado concreto. O sea, hay que tener ciertos conocimientos y ciertas pautas de cosas que se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer si queremos preservar sobre todo nuestra intimidad, que es lo más vulnerable o una de las cosas más vulnerables que exponemos cuando utilizamos Internet, ¿vale? Pero no es más peligrosa que la vida misma. Bueno, pues para proteger nuestros datos lo principal es no dar ni almacenar información en ningún soporte, información sensible, evidentemente, claro. Nosotros nos llevamos sorpresa de gente que cuando les sustraen datos, pues tienen en el ordenador fotos de toda índole, fotos íntimas con su pareja, tienen currículum. Esto lo ideal sería tenerlo en un soporte externo, pues como puede ser un disco duro externo, ¿vale? De tal forma que cuando conectemos ese soporte externo al equipo informático, pues ese equipo esté desconectado de la red de Internet, ¿vale? Si tenemos que pasar fotos para almacenarlas y guardarlas, desconectamos nuestro equipo de Internet, lo almacenamos en un soporte externo, como puede ser un disco duro, lo desenchufamos y luego volvemos a conectar a Internet. La seguridad total no existe, eso es imposible. Y además se extiende a todo. Este es uno de los principios de la seguridad total no existe en ningún ámbito. No estamos seguros en ningún sitio, eso es así por naturaleza. En ningún sitio estamos 100% seguros, no estamos. Entonces con Internet ocurre exactamente lo mismo. La mejor forma de prevenir es no dar datos a ningún desconocido. A veces uno de los errores más frecuentes con el que nosotros nos solemos encontrar es que hay gente que conoce a alguien por Internet y prácticamente en 3 charlas o en 3 ya son íntimos amigos, se cuentan, se transfieren fotos, se intercambian, se dan datos. O sea, cosas que a lo mejor en la vida real no haríamos, porque a nadie se le ocurre una persona que conoce en un bar empezar a darle fotos y sin embargo por Internet lo hacemos. Y quizás esta falta de concienciación es la que todavía tenemos un poco en el debe los usuarios de Internet. Hombre, un perfil genérico no hay. Evidentemente tendríamos que irnos a qué tipo de delito estamos hablando para establecer un perfil concreto. No obstante, hay delitos como por ejemplo los pedófilos, que yo no me he encontrado con un perfil. Nosotros aquí hemos tenido personas detenidas como pedófilos desde personas mayores hasta menores de edad. Pero menores de edad no un chaval de 17 años con una chica de 16, no. Un chaval de 17 años que consume pornografía infantil de niños de 3, 4 años. Entonces, luego, pues evidentemente en el tema de estafa difícilmente puede ser un adolescente que no tiene acceso, o por ejemplo, más que en la estafa, en la sustracción de datos de tarjetas bancarias. Difícilmente puede ser un menor que no tiene acceso todavía, ¿verdad?, al uso de este tipo de tarjetas. Entonces, dependiendo de la tipología, hay un perfil concreto. Tan solo un apunte en el tema de los perfiles, que todavía no nos hemos encontrado ningún pedófilo que sea mujer. Nunca. Siempre hombres. De distintas edades, condiciones sociales, con estudios, sin estudios, con 50 años, con 17, con 32, solteros, casados, con novias, separados, pero mujer ninguna. Hay de todo, hay de todo. Si hablamos de estafa, hasta 400 euros es una falta. Si la estafa supera la cantidad de 400 euros ya pasa a delito, ¿vale? El tema de pornografía infantil no cabe la falta, siempre es delito, siempre es delito. Y el delito de descubrimiento, revelación de secretos, igual no cabe la falta, siempre es un hecho delictivo. ¿Vale? Las penas pues van diversas. Yo he estado mirando, porque yo la verdad las penas no me las sé de memoria, pero evidentemente he estado mirando descubrimiento y revelación de secretos de 1 a 4 años, por ejemplo de prisión, las estafas van de 6 meses a 3 años, luego hay una serie de agravantes, unas circunstancias modificativas que pueden agravar o no esta tipología delictiva. En este departamento también se encuentran con denuncias falsas, aunque son pocas, ya que la víctima siempre considera que el delito se ha cometido, aun cuando después de una investigación se le hace ver que no es así, como por ejemplo en el caso de las estafas, y que estas no existen, sino que los cobros considerados fraudulentos han sido aceptados por la persona que denuncia sin leer la letra pequeña. Otros casos también son presentar IPs dadas por el denunciante y que en la investigación se compruebe que de ellas no ha salido nada que sea delictivo o que lo que se denuncia a la hora de ser requerido por el juzgado o por la policía, emails amenazantes o con insultos, no existen o son falsos. Muy pocas, yo diría que prácticamente no existen.
Es más, yo no recuerdo ninguna en este grupo. Las denuncias falsas se suelen dar sobre todo a la hora de querer cobrar del seguro. Y entonces, por lo mejor en robos con intimidación se da más a menudo, pero aquí muy pocas, yo no recuerdo ninguna. De entrada, el fin primordial es el interés supremo del menor. Eso es lo primordial. Partiendo de esa base, a nivel procesal, pues tanto si es víctima como si es autor, tiene que tener su tutor, tiene que ser asistido por su tutor legal. Además, a nivel procesal, esto ya lo instruye la Fiscalía de Menores, aunque luego sí que lo enjuicia ya un juzgado, pero lo que es la fase de instrucción ya lo lleva Fiscalía de Menores, ¿vale? Luego se acortan los plazos de detención, el menor ya no puede ser superior a 24 horas, hay una comunicación inmediata sí o sí a sus padres o representantes legales, tutores legales y a la Fiscalía de Menores, mientras que si se detiene a una persona mayor de edad, tiene el derecho a que se comunique el hecho de su detención y lugar de custodia, pero a veces optan por que no se comunique. El menor no tiene esta opción, se le comunica sí o sí a sus representantes legales y a la Fiscalía de Menores, por ejemplo. A los padres, bueno, pues a los padres sobre todo el control del uso de Internet. A veces pues hay padres que equiparan el uso de Internet a una videoconsola. Y entonces esto no debería de ser así, esto hay que controlarlo. Otro de los errores con el que yo me encuentro con los padres es la falta de conocimiento informático. Está claro que los niños, salvo en casos contados, pues claro, ellos saben de esto mucho más que los padres y dominan mucho más el tema, pero los padres deberían, en la medida de sus posibilidades, de formarse un poquito y tener unos conocimientos mínimos para poder ejercer ese control sobre los hijos, porque al final quien administra el equipo informático de la casa es el menor, y eso es lo que quizá yo entiendo que eso es un error, ¿vale? Otro error es que se suele utilizar una cuenta con privilegio de administrador para navegar. Esto también es un error muy común en menores y en padres, pero todo esto viene a raíz de la falta de conocimientos de conocimientos informáticos. Una cuenta de administradores para administrar el equipo, ¿no? Es decir, para instalar programas, desinstalarlos, para administrar. Una vez que hemos terminado de administrar, para navegar por internet, una cuenta de usuario limitado, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues no confiar en desconocidos, que rápidamente, lo que hemos comentado antes, que rápidamente empezamos a dar datos, no almacenar datos. Mucho cuidado con los vídeos y fotografías caseras, que está de moda el tema de hacerse vídeos, fotografías con parejas, fotos un poco íntimas y tal, y las llevamos en el móvil, perdemos el móvil y perdemos la intimidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con eso. Otro de los errores muy comunes que vienen y se denuncian como estafas, que no es una denuncia falsa, porque cuando el denunciante presenta la denuncia realmente cree que ha sido estafado. Es que a veces nos liamos, clic, aceptar, 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 no nos leemos las condiciones legales, luego estamos firmando digitalmente un contrato con el que todos los meses nos van a cargar nos van a realizar una serie de cargos en la cuenta bancaria o en la tarjeta bancaria, y luego, mire usted, es que me han estafado porque esto valía 1,20 €, ¿no? Y me han pasado 20 cargos por 1,20 €. Claro, y es que no leemos y tenemos un tic nervioso en el dedo índice, ¿verdad? Y aceptar, 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 y hay que pararse a leer, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, controlar sobre todo a los menores, que son adolescentes, como la etimología de la palabra dice, adolecen de ciencia, ¿vale? Y con esa edad por la que hemos pasado todos, pensamos ya que lo sabemos todo, que... Pues las actividades las que hemos comentado antes, yo creo que la más importante es el plan director para la convivencia y seguridad escolar. Son charlas que se vienen dando por los centros escolares, recabamos información, además, como se hacen de forma uniformada, ya hay una patrulla dando vueltas, digamos, por el centro escolar, con lo cual sirve como prevención de la delincuencia, que se vea un coche patrulla en un centro escolar. Se genera cercanía hacia los chavales. Yo recuerdo un caso que tuve dando una charla en el plan director, hablando sobre el grooming, y al acabar la charla se me acercó un chaval y me dijo, mire usted, eso que ha contado usted me está pasando a mí en este momento. O sea, fíjese, ¿no? Y no se lo había contado a sus padres, no se lo había contado a sus amigos, y se lo contó a la policía. Y fue por eso, por la cercanía que da el plan director a los chavales,
que ya quitamos esa barrera un poco de la policía y nos ven como algo más cercano, como un amigo, como alguien al que se le puede contar un problema. Desde el Departamento de Nuevas Tecnologías se apuesta por concienciar a los padres de cómo debe utilizarse Internet y cómo deben hacer uso los menores de la red, así como se apuesta también por el plan director, mediante el cual se dan charlas en colegios e institutos para que los adolescentes sepan cuáles son los peligros reales de exponer sus datos e incluso su vida privada en Internet.